Hola canal, mi nombre es Germán y esta es mi historia. A veces uno cree que todos los viajes son iguales, que la carretera no cambia y que lo único diferente son los kilómetros que te faltan por recorrer. Pero hay trayectos que no se van nunca, que se quedan en la memoria como si hubieras chocado contra algo invisible que te siguió el resto de la vida. El mío ocurrió una noche de invierno, hace ya varios años, y fue suficiente para que dejara de manejar tráiler para siempre. Eran casi las 12 de la madrugada cuando salí de Chihuahua rumbo a Torreón. Llevaba carga ligera y el clima se mantenía estable, sin viento fuerte ni neblina cerrada. Lo que me inquietó desde el inicio fue el silencio. Un silencio que no parecía normal, porque no había ni grillos, ni murmullos de aire entre los cerros, ni el típico eco del motor rebotando en las paredes. Ese silencio seco, como si la noche estuviera esperando algo, me hizo bajar el volumen de la música sin razón aparente. Pasando una curva amplia vi un coche viejo a orilla del camino, un modelo noventero con las intermitentes débiles y el cofre abierto. Al principio pensé que el conductor había ido por ayuda, pero conforme me acerqué, noté detalles que me tensaron la espalda. La puerta del conductor estaba abierta, un abrigo estaba tirado en el asiento y en el suelo, justo fuera del coche, había un teléfono encendido como si alguien lo hubiera soltado apenas segundos antes. Me orillé con precaución y bajé un poco el vidrio. No quería bajarme, algo dentro de mí me decía que era mala idea. Sin embargo, grité preguntando si había alguien ahí, más por cumplir que por sentirme realmente útil. Nadie respondió. Iba a seguir mi camino cuando, al mirar el retrovisor derecho, lo vi, un hombre muy delgado, con camisa clara y el rostro inclinado hacia abajo. Estaba parado exactamente detrás del coche, completamente inmóvil. Le hice señas, pero no reaccionó. Cuando levantó la cabeza, el aire de la cabina se me heló. No tenía ojos. Solo dos cavidades oscuras y húmedas que parecían absorber la poca luz que había. Su boca se abrió muy lentamente, de una forma antinatural, como si sus mandíbulas no tuvieran músculo. Apreté el acelerador y el tráiler avanzó con un tirón brusco. Me alejé del coche lo más rápido que pude, pero mientras más avanzaba, más fuerte sentía la sensación de que el hombre venía conmigo. Revisé los espejos una y otra vez. Nada. Pero mis nervios no mentían, esa presencia no había desaparecido. Unos minutos después, la radio se encendió sola. No tenía señal, pero empezó a emitir un murmullo como si alguien estuviera hablando desde un lugar húmedo. «Ayúdame», dijo una voz masculina, casi quebrada. No parecía venir de la radio. Parecía hablar dentro de la cabina, muy cerca de mí. Mi piel se erizó. Pregunté quién era, sin pensarlo, y la radio respondió con un susurro más claro: «Abrí la puerta». En ese instante, el retrovisor izquierdo me mostró lo impensable. El hombre sin ojos corría detrás del tráiler. No caminaba, no cojeaba, no luchaba contra el viento. Corría con un movimiento fluido y antinatural, con los brazos demasiado largos para un cuerpo humano. Aceleré con desesperación, llevando el motor a niveles que no uso ni en pendientes pesadas. Sin embargo, seguía ahí, alcanzándome con una facilidad que hacía que la realidad se quebrara. Cuando finalmente dejé de verlo, su voz volvió a sonar: «Devuélveme». No entendía qué quería de mí. Justo entonces un golpe seco reventó en la parte trasera del remolque, luego otro, y luego un arrastre lento como uñas raspando metal. La carretera seguía vacía, completamente muerta. Yo sabía que si volteaba, si veía que estaba golpeando el tráiler, no iba a poder seguir manejando. Frené cuando el tercer golpe retumbó con tanta fuerza que pensé que había reventado una llanta. Bajé con la linterna aunque cada paso me costaba. Cuando llegué a la parte trasera, vi una mano marcada en la lámina, una mano hecha de tierra húmeda, con los dedos alargados y la superficie agrietada. Parecía recién estampada. El metal incluso estaba húmedo alrededor. En ese momento escuché un susurro detrás de mí que casi me desmayó: «¿Te dejaste algo?». Me giré de inmediato, iluminando la oscuridad, pero no había nadie. Subí a la cabina de golpe, arranqué y aceleré sin mirar los espejos. No paré hasta llegar a un paradero iluminado. Me quedé adentro un largo rato, respirando rápido, tratando de entender qué había pasado.
Cuando por fin pude bajar, revisé el asiento del copiloto y encontré algo peor que cualquier rastro en la lámina: tierra húmeda, suelta, como si alguien se hubiera sentado ahí. La limpié sin saber cómo seguir procesando lo ocurrido. Al día siguiente, el mecánico encontró un pedazo de tela oscura atorado en los ejes, con un olor a humedad profunda y un color que parecía mezcla de lodo y sangre vieja. Investigando descubrí que, hace años, un hombre cayó por ese tramo en un coche viejo. Recuperaron partes del vehículo, pero nunca su cuerpo completo. Desde entonces, varios choferes afirmaron haber visto a un hombre sin ojos pidiendo ayuda en ese mismo punto. Algunos dicen que busca que lo lleves contigo. Otros, que quiere recuperar lo que quedó de él. Yo solo sé una cosa: esa fue mi última ruta nocturna. Hay cosas en la carretera que no están vivas, pero tampoco están muertas. Y cuando encuentran un tráiler que pasa despacio, lo persiguen. Hola canal, mi nombre es Benítez y esta es mi historia. Durante más de 15 años manejé tráiler por todo el país, pero nunca, jamás, pensé que una ruta aparentemente sencilla se convertiría en la peor noche de mi vida. Siempre dije que la carretera es lógica: si algo falla, lo escuchas, lo hueles o lo sientes en el volante. Pero esa madrugada descubrí que hay cosas que no avisan, que no pueden medirse, que aprenden tu ritmo y luego se acomodan detrás de ti como si te conocieran desde siempre. Todo empezó en la ruta de Durango hacia Zacatecas, un tramo que conozco bien y uno de los pocos donde casi nunca me había pasado nada raro. Pero aquella noche, exactamente aquella, iba a convertirse en mi último viaje antes de que decidiera dejar esta profesión. Eran las 11:30 cuando llegué al tramo conocido entre los traileros como la Franja Muda. Le dicen así porque el radio se corta sin razón, la señal del celular muere de golpe y, por alguna razón que nadie ha logrado explicar, el motor suena más hueco, como si se tragara parte del ruido. Nunca me afectó. Siempre pensé que era coincidencia o mala infraestructura. Pero esa noche, en cuanto crucé el letrero oxidado que marca la entrada, sentí un golpe suave en la cabina, no fuerte como para alarmarme, pero sí firme, casi como si alguien hubiera tocado la parte trasera. Lo ignoré al principio. Metí cuarta, ajusté los espejos y seguí. Sin embargo, empecé a notar que el retrovisor izquierdo vibraba. No mucho, apenas lo suficiente para darme cuenta de que algo rozaba el marco. Lo curioso es que solo pasaba cuando no había luz. Bajo los señalamientos reflectantes todo se veía normal, pero cuando volvía a la oscuridad, la vibración regresaba. En una de esas, el reflejo del retrovisor me jugó una mala pasada, o eso pensé. Me pareció ver una forma redonda, como una cabeza, justo donde el espejo inicia su curvatura. Una cabeza asomada apenas por el borde, como cuando alguien quiere ver sin ser visto. Me incliné ligeramente hacia el volante, fingiendo que ajustaba la postura, pero en realidad quería confirmar si aquello había sido mi imaginación. Cuando volví a mirar, no vi nada. Me forcé a sonreír, pero no me salió. Había manejado durante años y algo dentro de mí sabía que eso no era un reflejo. Había algo ahí. Seguí avanzando unos kilómetros, tratando de concentrarme en el camino. Pero entonces ocurrió algo que me obligó a aceptar que aquello no era cansancio ni un engaño de luz. El vidrio del retrovisor se empañó por fuera. No era humedad ambiental, ni niebla, ni clima, era una marca difusa, redonda, como si alguien hubiera respirado directamente sobre el espejo. La respiración era lenta, profunda, humana. El corazón me dio un golpe tan fuerte que sentí la sangre subir a la cara. Instantáneamente pensé en bajar la velocidad, pero supe que sería peor. Entonces escuché el primer sonido. Un rasguño, suave, como uñas pasando por la parte metálica de la cabina. Rasguños cortos, insistentes, como si alguien tanteara la superficie. Me obligué a mirar hacia el asiento del copiloto sin girar la cabeza, solo moviendo los ojos. Fue ahí cuando lo vi. No la figura entera, pero sí la marca que dejó. Había una mancha húmeda en el asiento del copiloto. No era un derrame, no era condensación. Era una marca en forma humana, como si algo con un cuerpo frío, mojado, hubiera estado sentado ahí hacía apenas segundos.
Jesucristo, sentí como me temblaban los dedos. Esa marca seguía la forma de un torso inclinado ligeramente hacia mí, como si aquella cosa hubiera estado observándome desde adentro. Yo no iba a frenar. No iba a detenerme a revisar. Pero cometí un error que casi arruina mi vida, reduje la velocidad demasiado. El tráiler quedó más pesado, más lento. Y es en ese momento exacto cuando apareció lo peor. El retrovisor mostró algo nuevo. Algo que ahora sí pude ver con claridad. Una cabeza colgando por fuera del marco, justo donde la vibración había empezado minutos antes. No estaba bien puesta. Se sostenía del vidrio como si un cuello invisible la mantuviera a flote. El cabello estaba completamente mojado, pegado como lodo oscuro contra la frente. La piel era blanca, casi traslúcida, y los ojos no eran ojos. Eran dos círculos lechosos, sin pupilas, sin dirección, que aún así parecían seguirme. La boca estaba entreabierta, como si estuviera a punto de hablar. Pero no habló. Se movió. La cabeza se deslizó hacia arriba como si la levantaran de los cabellos, y luego desapareció justo cuando pasé bajo otro señalamiento reflectante. Yo aceleré tan fuerte que el motor tiró una nube de humo. Las revoluciones subieron, el volante vibró, y aún así, volvió a aparecer. Esta vez más cerca. Tan cerca que parecía pegada al cristal. Yo ya estaba sudando, aunque la noche era fría. La mente me decía que no mirara más al retrovisor, pero el cuerpo se negaba a obedecer. En una de esas, la cabeza volvió a aparecer al otro lado del tráiler. No podía ser la misma. No podía moverse tan rápido. Pero lo hizo. El vidrio derecho se empañó. Luego escuché un golpe seco en el techo. Y otro. Y otro. Era como si hubiera más de una. Apreté tanto el volante que sentí que los nudillos me dolían. Quise frenar, pero los golpes ahora venían de abajo de la cabina. Un arrastre largo, con fuerza, como si algo estuviera colgándose desde la plataforma. El tráiler se inclinó hacia un lado. Vi chispas breves en la carretera, como si algo metálico rozara el asfalto. Y entonces lo vi moverse por debajo, un brazo larguísimo, más largo que el de cualquier persona, con dedos tan extensos que parecían arañas negras moviéndose por separado. Ese brazo se alargaba desde debajo del tráiler, tanteando el aire, buscando la puerta, buscando entrar. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía del radio. No venía del exterior. Venía dentro de la cabina, muy cerca de mi oreja izquierda. Déjame subir. Me quedé sin aire. El corazón se me paralizó un segundo. La voz era fría, húmeda, como salida del fondo de un pozo. Era la voz de alguien que lleva mucho tiempo tratando de entrar. Cerré los ojos un segundo, intentando reaccionar. Pero no debía. Cometí el peor error. Abrí un poco la ventana. Fue un acto reflejo, estúpido, irracional. Solo quería aire. Pero en cuanto bajé el vidrio un par de centímetros, algo empujó desde afuera. El vidrio vibró como si algo presionara contra él. Y entonces lo vi. Un ojo. Un ojo completamente blanco, pegado al borde de la ventana. Me eché hacia atrás. Casi pierdo el control del tráiler. Cerré el vidrio de golpe, pero algo quedó atorado, un mechón de cabello mojado, largo, negro, aplastado entre el vidrio y el marco. Jalé hacia arriba desesperado. Lo arranqué. Me quedó en la mano, frío como hielo, empapado como si acabara de sacarse de un río. Lo aventé al piso, temblando. Y volví a acelerar. Más. Más. Todo lo que el motor pudo dar. La figura desapareció. Los golpes cesaron. El retrovisor dejó de empañarse. Pero yo sabía que no se había ido. Seguí manejando hasta ver una estación de servicio abandonada. Ahí me detuve. Bajé a revisar, sabiendo que algo debía quedar marcado. Y encontré exactamente lo que me temía. En la esquina trasera del tráiler, como escrita con dedos mojados, estaba la frase: no debiste frenar. Esa noche entendí que esa cosa no buscaba ayuda. No buscaba hablar. No buscaba un aventón.
Buscaba subirse. Buscaba un cuerpo. Buscaba un lugar donde quedarse. Y casi lo logra. Desde ese día, jamás volví a manejar en la franja muda. Ni de día. Ni de noche. Ni acompañado. Ni con la caja vacía. No hay luz en el mundo que quite esa sensación de ser observado desde los espejos. Y cada vez que veo un retrovisor empañado, me pregunto si una cabeza sin vida está a punto de aparecer sobre el cristal. Hola canal, mi nombre es Toño y esta es mi historia. Hay rutas que te desgastan por el clima, otras por el tráfico y algunas por lo largas que son. Pero existe un tipo de camino que te desgasta por dentro, que te roba la estabilidad mental y te deja marcado, incluso cuando ya pasaron años. Eso fue lo que me ocurrió en mi último viaje nocturno por la carretera que conecta Saltillo con Monterrey, en el tramo donde los cerros forman un corredor estrecho sin luces ni población cercana. Muchos choferes lo llamamos el pasillo hueco, porque ahí todo suena como si estuvieras dentro de un túnel gigantesco y cualquier ruido se multiplica. Yo nunca tuve problemas con él hasta esa noche. Esa madrugada llevaba carga cerrada, electrodomésticos, nada fuera de lo común y avanzaba a un ritmo cómodo. Había salido tarde por ajustes en la bodega, así que a esas alturas ya iba solo. El aire estaba extrañamente quieto y el cielo completamente negro, sin luna ni estrellas, como si alguien hubiera apagado el cielo entero. Por lo general no me asusto por eso, manejo desde hace años. Pero un par de minutos después de entrar al pasillo hueco, el sonido del motor empezó a cambiar. No fallaba mecánicamente, sonaba distinto, más profundo, como si el ruido se tragara a sí mismo. Bajé el volumen del radio y escuché con atención. No era mi imaginación. Algo, en algún punto del tráiler, hacía un eco que no debería existir. Lo primero que noté fue un golpecito suave contra la parte baja de la cabina. Nada dramático. Lo suficiente para hacerme pensar que quizá había pasado por encima de una rama o una piedra. Pero luego vino otro, un poco más fuerte. Y luego un tercero, más prolongado, como un arrastre. Mi estómago se tensó. Ese tipo de sonido yo lo conocía bien. Así suena cuando alguien intenta subir al tráiler por debajo usando las vigas laterales. Adrenalina pura. Miré los espejos laterales. Nada. Oscuridad total. Apreté más fuerte el volante y seguí. Pero el arrastre volvió. No abajo. Esta vez sobre el techo de la cabina, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente encima de mí. Mi primera reacción fue lógica, pensé en un animal. Quizá un perro bravo que se me había subido, o algún tipo de criatura de monte. Pero cuando escuché los pasos, supe que no era ningún animal. Eran demasiado largos, demasiado pesados y demasiado separados entre sí. Un humano no camina así. Y lo que me encendió el miedo por completo fue esto: después de cada paso, escuchaba una especie de respiración profunda, como si aquello que estaba arriba inhalara polvo y lo exhalara con fuerza, directamente sobre el metal. Sentí que me ardían los ojos del susto. Bajé un poco la velocidad para no perder control en caso de que algo saltara hacia adelante, pero la peor decisión de mi vida la tomé segundos después. Miré hacia el parabrisas superior. Ese pequeño cristal encima de la cabina que casi nadie voltea a ver porque no sirve de mucho. Y ahí estaba. Una sombra. No una forma definida, no un rostro, no un cuerpo, una sombra inmensa, como si un bulto negro estuviera aplastando el techo. Lo único que distinguía era un contorno deformado y un movimiento lento, pulsante, como si respirara. El horror se me incrustó en la garganta. La sombra se detuvo de golpe. Y entonces, por primera vez, escuché claramente un sonido que todavía me persigue, unas uñas larguísimas raspando el techo, con una lentitud enferma, como probando dónde estaba la lámina más delgada. Yo apenas podía respirar. La sombra inclinó su peso y el techo se hundió unos milímetros, suficiente para hacer crujir el metal. Sentí que mi alma se hacía pequeña. Esa cosa sabía exactamente que yo estaba abajo y que estaba aterrado. Aceleré. Tenía que hacerlo. Pero cuando subí la velocidad, la respiración de esa cosa también subió,
como si se emocionara. El techo vibraba. El volante tembló. Apreté los dientes y decidí que en cuanto llegara a una curva amplia iba a frenar con todo para intentar que esa cosa resbalara. Nunca imaginé que no iba a tener oportunidad de hacerlo, porque antes de llegar a la curva ocurrió lo que marcó mi vida para siempre. La sombra bajó. No completa. No el cuerpo entero. Solo algo, una extremidad. Un brazo horriblemente largo que descendió frente al parabrisas, colgando desde el techo como si se desdoblara. Los dedos eran tan extensos que parecían cuerdas, y la piel. Dios, la piel era grisácea, arrugada, como piel vieja que estuvo sumergida mucho tiempo en agua. La mano se apoyó en el vidrio, dejando una marca oscura que se extendió lentamente, como si el brazo estuviera goteando algo frío y espeso. Quise frenar. Lo juro. Quise hacerlo. Pero mis piernas no obedecieron. La mano se presionó contra el vidrio. Empezó a deslizarse hacia un costado, raspando el parabrisas con esos dedos interminables. Y entonces escuché la voz. Una voz baja, profunda, como si viniera desde el estómago de la tierra. Ábreme. Casi pierdo el control. Giré el volante por puro reflejo, pero logré enderezar rápido. Aquella cosa siguió hablando, siempre en susurros, sin prisa, como si no necesitara esfuerzo para seguirme. Ábreme. No quiero caer. La piel se me heló. Esa frase. No quiero caer. No tenía sentido. ¿Caer de dónde? ¿De mi tráiler? ¿Del camino? ¿Del techo? ¿O de un lugar peor, uno que no es de este mundo? Unos metros adelante apareció la curva que estaba esperando. Frené con todo. El tráiler se inclinó, la carga se fue hacia un lado y pensé que volcaría. La sombra se movió bruscamente y el brazo se deslizó por el vidrio hasta desaparecer. El sonido que hizo al caer al asfalto detrás de mí fue húmedo, pesado, como si hubiera caído un cuerpo demasiado grande. Aceleré de inmediato. No miré por los espejos. No volteé hacia la ventana. No hice nada excepto mantener el volante recto y seguir adelante temblando como si estuviera desnudo en medio de la nieve. El tramo se mantuvo vacío durante varios minutos que sentí eternos. Cuando por fin aparecieron las primeras luces de un paradero, me orillé y bajé jadeando. Revisé el techo con una linterna. Había marcas profundas, como surcos, hechos por uñas. Surcos tan largos que no había forma de que fueran humanos. En la parte frontal del tráiler, justo encima del parabrisas, había un rastro oscuro que se escurría hacia abajo. Lo toqué con los dedos temblorosos, era frío. Muy frío. Y olía a tierra, a humedad vieja, como un sótano cerrado durante décadas. Yo necesitaba explicaciones. Tenía que saber qué era eso. Un viejito trailero de ese paradero me vio la cara pálida y me preguntó qué me había pasado. Le conté lo básico. No todo. Solo lo que podía decir sin sonar como un loco. Él no se rió. No me dijo que estaba cansado ni que era mi cabeza. Se puso serio y dijo: en ese pasillo no estás solo. Nunca. Algo cayó por ese cerro hace muchos años y no quedó completo. A veces se arrastra por los techos buscando dónde subirse. Y si te pide que lo abras, no lo abras. Porque si se cae, te va a llevar con él. Entendí que había manejado junto a algo que llevaba años buscando un vehículo que habitar. Algo que no debía tocar el suelo. Algo que quería entrar a mi cabina, no para viajar, sino para quedarse. Desde aquella noche no manejo por ese tramo. No importa el horario ni la carga. Y todavía, a veces, cuando estoy dormido, escucho uñas raspando lámina, como si algo allá afuera todavía quisiera que abra la puerta. Hola canal, mi nombre es Rubalcaba y esta es mi historia. Siempre dije que manejar de noche te enseña a escuchar cosas que en el día pasan desapercibidas, el eco de la caja, el aire entrando por una rendija mínima, el peso de la soledad que a veces se cuela por los espejos. Pero nunca imaginé que una de esas noches terminaría enfrentando algo que no tenía explicación humana.
Sucedió en el tramo que conecta Tampico con Ciudad Valles, un camino conocido por sus curvas cerradas entre árboles que parecen tocar el cielo. Muchos traileros lo evitan de noche porque ahí el clima cambia de golpe y la neblina baja como si alguien la empujara desde lo alto. Yo siempre pensé que eran exageraciones, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, el clima dio un giro repentino. Una neblina espesa cayó tan rápido que apenas podía ver a unos metros delante de mí. Reduje la velocidad y encendí las luces auxiliares. La carretera estaba completamente sola, no había luces detrás ni delante, como si el mundo se hubiera quedado sin más vehículos que el mío. Empecé a sentir esa sensación inquietante de que algo se movía entre los árboles, pero lo ignoré. La neblina engaña, distorsiona sombras, crea figuras que no existen. Eso me repetía, hasta que lo escuché, un grito lejano. No era un grito de miedo. Era uno de esos gritos secos, desesperados, como cuando alguien pide ayuda pero apenas le queda fuerza para usar la voz. Frené ligeramente, intentando ubicar de dónde venía. El sonido volvió, esta vez más cerca, más claro, pero muffled, como si viniera desde debajo de la carretera. Sentí la piel erizarse en cuestión de segundos. El grito parecía moverse, desplazarse bajo el asfalto. No tenía lógica. Aún así, la voz se repetía, más insistente, ayúdenme. Mi primer impulso fue detenerme por completo. Hice a un lado la cabina, respiré profundo y bajé apenas la ventana. El aire de afuera estaba helado, tan frío que parecía invierno. El grito volvió a sonar, pero esta vez no venía del suelo, venía de la orilla, justo a unos metros de mi puerta. Mi instinto me obligó a alumbrar con la linterna por la ventana. Lo que vi primero fue una sombra entre la neblina, la silueta de una persona, agachada, temblando. Luego la figura se incorporó lentamente. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Estaba pálido, empapado, con la ropa completamente desgarrada. Su cabello se veía apelmazado por el agua, como si acabara de salir de un río o de un pozo profundo. Dio un paso hacia la carretera, y cuando la luz de mi tráiler lo iluminó bien, lo vi con claridad. Tenía la mitad del rostro hundida, como si algo lo hubiera aplastado. Su ojo derecho no estaba. En su lugar había un hueco negro del que escurría agua turbia. El otro ojo se movía de manera errática, como tratando de enfocar. Tragué saliva, paralizado. El hombre levantó una mano y señaló directamente hacia la caja del tráiler. Su brazo temblaba. Sus dedos estaban tan rígidos que parecían haber perdido articulaciones. Su voz, rota y casi inhumana, dijo: «Está ahí». Yo no entendí. ¿Qué estaba ahí? ¿Quién? ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso más hacia mí, cojeando de una forma completamente antinatural, como si una pierna no le respondiera. Su cuerpo entero parecía doblarse hacia un lado en cada movimiento, como si los huesos dentro de él estuvieran sueltos. Me alejé del asiento instintivamente, pero la puerta seguía cerrada. Él se acercó a la cabina. Su rostro estaba apenas a unos centímetros de la ventana. Su respiración formaba vaho en el cristal. Puso la mano en el vidrio. La marca que dejó era oscura, como si sus dedos estuvieran cubiertos de agua de lluvia estancada. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Sácala». Yo no supe qué hacer. Mis manos temblaban, mis ojos ardían del miedo, pero aún así miré el retrovisor. No había nada atrás. Absolutamente nada. La caja estaba a oscuras, sin señales de que alguien estuviera adentro. Volví a mirar al hombre, pero él ya no estaba. Desapareció. No se alejó corriendo. No se escondió. Simplemente ya no estaba. La neblina lo había tragado o se había desvanecido en el aire. Sentí el corazón desbocado y metí primera. Tenía que irme. Aceleré despacio mientras los nervios me hacían perder fuerza en las manos. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché un golpe dentro del remolque. Un golpe fuerte. 3 veces. Se me nubló la vista del miedo. Paré al costado de la carretera. Bajé con la linterna, temblando tanto que casi la suelto.
Caminar hacia la parte trasera del tráiler fue lo más valiente y estúpido que he hecho en mi vida. El aire estaba espeso, la neblina se movía como si respirara. Llegué a las puertas. Las observé. Había marcas. Marcas de dedos, arrastrados de abajo hacia arriba, como si alguien hubiera intentado trepar por el metal. Los dedos eran delgados, pero largos. Demasiado largos. Metí mano temblorosa al candado. Lo abrí. Empujé lentamente las puertas del remolque. Y ahí dentro la vi. Una niña. Una niña empapada, sentada en el centro de la caja, descalza, con un vestido claro completamente sucio. Sus ojos estaban perdidos, como si no pudiera ver bien. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Parecía enferma. No parpadeaba. No respiraba rápido ni movía los dedos. Solo estaba ahí. Mi instinto fue retroceder. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién era? ¿Correspondía al hombre de afuera? ¿Era su hija? ¿Su hermana? ¿Una víctima de un accidente viejo? Miles de preguntas me golpearon la cabeza. La niña levantó la vista con un movimiento lento, anormalmente lento. Sus ojos no tenían brillo. Sus labios estaban morados. Y con voz casi inaudible dijo: «Él me quiere llevar, no lo dejes». El golpe que dio la puerta del tráiler al cerrarse sola casi hizo que mi alma saliera del cuerpo. Grité sin querer. Me eché hacia atrás. Cuando abrí de nuevo, la niña ya no estaba. Solo quedó una marca de barro en el piso, como si unas manos pequeñas hubieran arrastrado algo hacia el interior y luego desaparecido. Yo no volví a abrir el remolque esa noche. Manejé hasta llegar a una gasolinera con luces fuertes. Revisé la caja con otros choferes presentes. No encontramos nada. Absolutamente nada. Días después supe la historia que explicaba lo que vi. Hace años, un camión de pasajeros cayó a un arroyo después de una tormenta. Muchos murieron ahogados. Recuperaron la mayoría de los cuerpos, excepto el de un hombre y una niña. Los lugareños dicen que sus almas quedaron atrapadas entre el agua y la carretera. El hombre sigue buscándola. La niña sigue escondiéndose. Y cuando un tráiler pasa solo en la neblina, ambos intentan subir. Uno para encontrarla. La otra para huir de él. Esa fue la última vez que viajé por ese tramo de noche. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Siempre creí que mi último viaje como chofer sería tranquilo, simbólico, casi nostálgico. Después de 22 años en carretera uno se imagina un cierre digno, una ruta sin contratiempos, una noche normal. Pero la carretera nunca te deja elegir tu final. A mí me tocó uno que todavía no puedo contar sin sentir un temblor en las manos. Sucedió en la ruta entre Nogales y Hermosillo, un tramo árido donde la noche cae de golpe y el frío se mete a la cabina como si buscara un hueco entre la piel y los huesos. Era la última entrega de mi carrera, una carga pequeña de refacciones. Yo iba relajado, con una sensación rara de despedida, pero nada que anunciara el horror que venía. Pasaban ya las 12 cuando la carretera comenzó a sentirse distinta. No había neblina, ni viento, ni animales cruzando. Solo una oscuridad más profunda de lo habitual. Una oscuridad que se movía como si respirara. Manejé unos minutos más, enfocándome solo en las líneas amarillas del pavimento. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, un destello azul, como una luz tenue en el costado del camino. Al acercarme me di cuenta de que no era una luz, sino una patrulla abandonada. Estaba orillada, con la puerta del conductor abierta y las torretas apagadas. El cofre estaba cerrado, pero el parabrisas tenía marcas de polvo como si llevara ahí horas. O días. El foco interior parpadeaba débilmente, creando sombras irregulares dentro de la cabina. No se escuchaba radio, no había movimiento, no había nada. Me orillé lentamente, más por instinto profesional que por valentía. Algo en esa patrulla no cuadraba. Me quedé dentro del tráiler unos segundos, observando. La puerta de la patrulla se movía ligeramente, como un vaivén suave, pero no había viento. El desierto estaba completamente muerto esa noche.
Bajé la ventana apenas unos centímetros. El aire frío entró con un olor extraño, a tierra mojada. Eso era imposible, no había llovido. Antes de que pudiera procesarlo, escuché un sonido proveniente del interior de la patrulla. Un sonido bajo, como un golpe corto, seco, contra la puerta trasera. Me quedé inmóvil. Otro golpe. Y luego un tercero. Todos del mismo tamaño, con el mismo ritmo. Como si algo dentro del asiento trasero estuviera golpeando desde adentro. ¿Agente?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Todo bien? No hubo respuesta. Pero la puerta trasera se movió. Apenas 1 milímetro. Lo suficiente para que el seguro interno vibrara como si alguien lo estuviera probando. Tragué saliva. No iba a bajarme. No iba a caer en eso. Me preparé para arrancar cuando, de pronto, la radio del tráiler se encendió sola. No tenía estación puesta, pero se escuchó un murmullo distorsionado, como un hombre ahogándose. «Ayúdame», se escuchó, casi irreconocible. Mi piel se heló al instante porque yo conocía esa voz. No por un recuerdo directo, sino porque era la misma voz que había escuchado años atrás en otra situación parecida, cuando me tocó presenciar un accidente grave, la voz de alguien agonizando. Y entonces el murmullo se volvió claro. «Devuélvela». Apreté los dientes. ¿Devolver qué? ¿A quién? ¿Qué quería esa voz? Miré el retrovisor y me arrepiento hasta hoy de haberlo hecho. Detrás de mi tráiler, a no más de 15 metros, había una silueta parada en medio de la carretera. Un hombre. O algo que alguna vez fue un hombre. Tenía la camisa rota, el pantalón manchado de tierra, el cabello enmarañado. Lo más perturbador era su postura, estaba inclinado hacia adelante, como si el cuello no pudiera sostener el peso de la cabeza. Cuando levantó el rostro, casi grité. No tenía ojos. Solo 2 huecos profundos, completamente negros, como si dentro hubiera tierra comprimida. La boca estaba abierta en una expresión rígida, torcida, como si se hubiera quedado congelado en un grito. Dio un paso hacia mí. Su pierna traqueó como si los huesos se movieran sin estar bien unidos. Metí primera. Pero antes de acelerar, pasó algo mucho peor. La puerta trasera de la patrulla se abrió por completo. Una figura pequeña cayó al pavimento con un golpe seco. Era un niño. O la forma de uno. Tenía un suéter azul, empapado, pegado al cuerpo. Sus manos estaban cubiertas de tierra oscura. Se intentó poner de pie, pero sus movimientos eran torpes, como si los brazos no le respondieran. Cuando levantó la cara, vi que tenía los ojos blancos. No como los muertos, sino como si estuviera viendo algo que nosotros no podemos ver. El niño levantó el brazo y apuntó directamente hacia mí. Y con una voz delgada, rota, dijo: «Él no me deja ir». El corazón se me paralizó. Miré por el retrovisor otra vez, el hombre sin ojos ahora estaba más cerca, avanzando sin mover los brazos, deslizándose casi. Cada paso hundía el pie en la tierra como si su cuerpo pesara más de lo que parecía. Se acercaba sin prisa. Sin ruido. Como si supiera que no tenía que correr. El niño dio un paso hacia mi tráiler, tambaleándose. Eso me rompió. Aceleré con fuerza. La caja tembló, el motor rugió, y pasé junto a la patrulla como si huyera de un incendio. A los pocos segundos, escuché algo golpear la parte trasera del remolque. No era una roca. No era un animal. Era un golpe humano. 1, 2, 3. Igual que los de la patrulla. No quería mirar. No debía mirar. Pero lo hice. En el retrovisor pude ver una mano pequeña, embarrada de tierra y agua, adherida a la esquina del remolque. Los dedos se movían, tratando de sostenerse, tratando de subir. Aceleré más, casi llorando del miedo. El viento golpeó la mano del niño y ésta se soltó, desapareciendo en la oscuridad. Manejé sin detenerme por casi 40 minutos. Cuando por fin llegué a un puesto de vigilancia, detuve el tráiler temblando como si tuviera frío intenso. Revisé la caja. No había nadie.
No había niño. No había nada. Pero había algo en el suelo del remolque. Una marca de pisada pequeña. Solo una. De un zapato infantil mojado. Los guardias me explicaron lo que muchos ya sabían en esa región. Hacía años un policía había desaparecido con su hijo después de que su patrulla se hundiera en una zona blanda tras una lluvia fuerte. Nunca los encontraron completos. Algunos dicen que el padre sigue buscándolo. Otros que el niño busca huir del padre. Pero todos coinciden en algo. Cuando uno aparece, el otro nunca está lejos. Y esa noche tuve a los dos detrás de mí. Ese fue mi último viaje. Esto ha sido todo por hoy, canal. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.